Polín. Historias, personajes, lugares. Saludamos a Elżbieta Borkiewicz, es un placer hacerlo siempre. Hola Elżbieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos traes una de tus maravillosas historias, en este caso, de una mujer que se rebeló contra los nazis. Sí, mira, porque desde hace, y yo creo que ya hemos comentado alguna vez, que durante muchos años la historia del levantamiento en el gueto de Varsovia se contó principalmente desde la perspectiva de los hombres, de los líderes masculinos, ¿no? Marek Edermann, etc. Pero en estos acontecimientos participaron también las mujeres y que desempeñaron papeles igualmente importantes en esta lucha clandestina y armada, ¿no? Y permanecieron en gran medida olvidadas y marginadas de la literatura histórica. Y eh, vamos a recuperar la memoria de una de ellas, aunque eran muchas, y en el futuro hablaremos de otras también. Vamos a recuperar la historia de Sarenka, que era el seudónimo de una muchacha. Sarenka es el femenino de Corzo, pero en español, en polaco hay una palabra muy bonita, como una especie de gacela, ¿no? Que la llamaban así por su forma de andar, por su cuerpo muy bonito, esbelto, etcétera. La llamaban Sarenka porque tenía esta gracia de una gacela, ¿no? Así que hoy vamos a rescatar la memoria de esta mujer excepcional judía que se llamaba Rachel Zilberberg o Raquel Zilberberg y la llamaban todos Sarenka o Gacela, eh, que, que se refería más bien por su aspecto físico y por su forma de andar y comportarse. Me la imagino ya como una mujer elegante en sus movimientos y guapa, ¿verdad? Pues ella, Raquel, nació en el año 1920, exactamente el 5 de enero del año 1920, en una familia judía ortodoxa en Varsovia. Era descendiente de los Hasidim de Modrzyce y su familia, y ella tuvo 9 hermanos, y sus padres, que se llamaban Alexander y Masha, tenían una tienda en la calle Novolipki, y bueno, de eso vivía toda la familia. Ella y todos sus hermanos estudiaron en escuelas judías. Ella estudió en el Instituto Judío Yehudaya en la calle Długa que existe hasta hoy día, la calle Długa 55. Siempre fue una excelente estudiante y también destacó en los deportes. Hizo muchas amistades gracias a la práctica de deportes. También amistades fuera del ambiente judío, ¿no? En su adolescencia se afilió a la organización juvenil sionista de izquierdas, Hashomer Hatzair. Al principio tuvo que ocultar este hecho porque sus padres desaprobaban su participación en una organización de izquierdas, ¿no? Pero con el tiempo, sin embargo, lo aceptaron. Luego se hizo miembro de la rama Bajasit Hashomer, la misma a la que también pertenecía Mordecai Anielewicz. Eran amigos durante muchos años. Y en el año 1938, ella asumió el papel de instructora de los miembros más jóvenes de la organización que iban entrando en la organización, y ella era la adorada profesora o instructora, monitora en esta organización, ¿no? Cuando estalló la guerra, ella, junto con su hermana pequeña Ruth y un amigo suyo y de Anielewicz, que se llamaba Moshe Kopito, se marcharon a Lituania. Como muchos judíos en los primeros momentos de la guerra se marcharon al este. Y ahí ella, Lituania en Lituania había muchos kibbutz
antes de la guerra, que preparaban a la gente joven para emigrar a lo que era Palestina entonces. Y ahí ella se unió al kibutz Hamanov, cerca de la ciudad de Keidane, y luego pasó a otro kibutz que estaba en la misma ciudad de Vilna. Y gracias a su posición en la organización, tuvo la posibilidad de organizar la partida de su hermana Ruth a Palestina. Pero ella también tuvo posibilidad de emigrar, pero decidió quedarse y trabajar para la organización y también para ayudar a sus padres, que se quedaron en Varsovia. Y durante este tiempo se relacionó con Moshe Kopito y en el 22 de febrero del año 41 nació la hija de ambos, la hija que se llamaba Maya. Y cuando la Unión Soviética atacó, la Alemania atacó la Unión Soviética y ocupó Lituania, empezó el exterminio de la población local y porque a partir de julio los alemanes llevaron a cabo ejecuciones masivas en el tristemente famoso bosque de Ponares cerca de Vilno, y Moshe Kopito, que trabajaba en una fábrica local, fue traicionado por uno de los empleados y fue fusilado eh, por los alemanes ahí en el bosque, pero había salido antes a la calle en buscar leche para su hijita. Y entonces Rachel decidió poner a su hija al cuidado de un médico amigo que dirigía un orfanato. Y aquella decisión fue muy dramática, pero dio a la niña la posibilidad de sobrevivir. La niña vivió bajo el nombre falso de Jadwiga Sogak y probablemente sobrevivió la guerra. Digo probablemente porque a pesar de muchos la búsqueda nunca se volvió a encontrar a la niña. Pero mientras Rachel estaba en Vilna, visitaba a su hija siempre que podía, pero con el tiempo tuvo que esconderse eh, en un convento dominico cerca de Vilna y escribe una biógrafa de Abby Kovner, que era uno de los compañeros de lucha, escribió que fue ahí donde nació la idea de una rebelión juvenil contra los ocupantes alemanes, precisamente ahí cerca de Vilna, porque ahí estaban también Jurek Wilner y Abba Kovner, que eran los héroes del levantamiento del gueto. Ellos, todos ellos se dieron cuenta de los crímenes de Ponare y que supieron que no era un incidente aislado, sino parte de un sistemático plan para exterminar a los judíos. Y sabían que tenían que advertir a la comunidad judía y llamar a las armas. Por este motivo, Sarenka regresó a Varsovia para informar a los judíos sobre los planes nazis y le acompañó en su viaje una compañera que se llamaba Chaika Grossman, que sobrevivió a la guerra. Y además Chaika Grossman escribió sus memorias, y escribió que Raquel, por seguridad, iba disfrazada de niña porque tenía ese aspecto tan de niña, y iba disfrazada de niña aunque era mayor que su amiga Heike Grossman. Y en el gueto de Varsovia, Raquel vivía en la calle Novolipie, como antes, trabajaba en un pequeño taller de sastrería por ejemplo, con Mira Führer, que era la amiga de Anielewicz, y también trabajaba otras horas con su madre en una tienda. Por supuesto, se involucró en actividades clandestinas. Ella escribía informes, contaba los crímenes alemanes en Lituania y llamaba a la resistencia armada. Mucha gente no quería creer
lo que ella contaba, pero por desgracia era verdad. Había otra persona, un miembro de Hashomer en el gueto que sobrevivió y que se llamaba Alisa Vitis Shomron y recuerda así su primer encuentro con Zarenka. Eh, Recuerdo exactamente la tarde gris de septiembre del año 1941 en los locales del Nido Hashomer en la calle Nalevki, cuando nos llegaron las primeras noticias del gueto de Vilna. En aquella habitación todos estábamos sentados en el suelo. Frente a nosotros había una chica de unos 22 años. En su pelo se veían hilos plateados, los primeros signos de canas. A la luz del crepúsculo se veía bonita, pero su vista se había apagado. Ella contó. Contó muchas cosas de la historia. Luego, fue una noche terrible. Los miembros de Hashomer Hatzair nos escondimos en un piso. Escuchábamos los ruidos de la calle, oíamos coches que se detenían, luego voces, gritos, disparos, gritos desgarradores. Los alemanes atrapaban a la gente por la calle. ¿Hacia dónde? A un bosque suburbano a Ponare, el lugar de ejecución. Miles de judíos ya habían sido enviados ahí. Tenemos testigos que escaparon de ahí y nos contaron que hombres, mujeres y niños fueron alineados sobre una fosa excavada ahí, fusilados en el acto. He venido a decirles esto y advertirles. Tenemos información sobre la liquidación de guetos en todo el este de Polonia, Ucrania y Lituania. Decidimos defendernos. Abba Kovner editó una proclama llamando a la lucha armada contra los nazis. Decidimos que cuando llegue nuestra hora no moriremos sin luchar y cuando se acaben las armas les escupiremos en la cara. Esa era Raquel intentando convencer, hablando delante de chicos jóvenes del gueto de Varsovia. Y el 19 de abril del año 46, como sabemos, los alemanes empezaron la liquidación final del gueto y los judíos se lanzaron en resistencia armada. Zarenka luchó en dos grupos, los que defendían la calle Miwa y los que defendían la calle Zamenhof, y tras la sorpresa inicial, que los alemanes no esperaban un ataque tan feroz y se retrocedieron, pero volvieron y reprimieron brutalmente el levantamiento. Peinaban calles y casas y incendiaban edificios, esto ya lo sabemos. Y a principios de mayo ya los combates se concentraban principalmente en torno a los búnkeres que había en el gueto de Varsovia. Y el 8 de mayo los alemanes descubrieron el búnker de la calle Miwa, donde se encontraban el cuartel general de la Organización de Combate Judía, y ahí había unos 100 combatientes, más 200 civiles. Ahí estaba Mordecai Enilevich, y estaba también Raquel, y murió junto con Mordecai y otros 100 insurgentes judíos. Sabemos que una parte de ellos logró salir por una salida secreta que descubrieron. Durante el Holocausto murieron los padres de Raquel, sus 8 hermanos, pero la Maya, la hija de Zarenka, sobrevivió a la guerra. Se supone que si vive, porque hoy tendría 84 años, estaría en algún lugar de Rusia o Lituania, y sin conocer sus orígenes, porque era muy pequeña, probablemente ya nos acordaría de su pasado. Y la hija, la hermana Ruth, la que sobrevivió a la guerra, la única, porque emigró a Palestina, Gracias a Rachel, como habías dicho. gracias a Rachel y su hijo, el Ofer, que se llamaba Ofer Aloni, durante más de 10 años buscaron a Maya sin éxito. Y ambos murieron
aunque estaban convencidos, Ruth estaba convencida antes de morir que Sarenka había sido inmortalizada en el monumento a los héroes del gueto de Varsovia. Hay una mujer que lleva en sus brazos a un niño y aparta la cara del niño y tiene una cara de dolor y Ruth mantenía que era precisamente su hermana Raquel. No sé si es verdad porque cuando fue creado el monumento Ruth ya había muerto, pero posiblemente el autor Raquel había muerto, ¿no? Raquel. sí, Raquel, pero posiblemente a lo mejor el autor del monumento recordaba su cara, ¿no? Claro, Y claro. en el año 2012, este Ofer Aloni, hijo de Ruth, que era escritor y artista, encontró una vieja lata en su casa, una vieja lata de la Segunda Guerra Mundial, y cuando murió su madre en el 2012, y en su interior había cartas escritas en polaco y fotografías antiguas eh, de su tía durante la guerra. Eran papeles que no habían visto la luz en 69 años. Y estos documentos arrojaron una nueva luz sobre una de las heroínas de la resistencia judía en el gueto de Varsovia, eh, que era precisamente Raquel. Y yo también busqué algunos datos en el libro de Hanka Grupinska, que tiene al final todo el listado de todos los que lucharon en el levantamiento de Varsovia. Y sí que aparece Sarenko, Raquel, y aparece una nota sobre ella, más o menos los datos que encontré en este libro están aquí en el texto que acabo de contaros. Así que hemos recordado y hemos sacado del olvido a una mujer excepcional, como todas ellas, luchadora, que dio su vida por su familia y bueno, por todos, por la humanidad, digamos, no solamente por los judíos, por la humanidad. Otra historia maravillosa que nos has contado. Gracias por darnos a conocer eso, esta mujer valiente, esta mujer que se enfrentó a los nazis y agradecértelo de verdad porque lo cuentas tan bonito que nos permites acercarnos a la realidad de esas mujeres, de esos hombres valientes que se resistieron en el levantamiento del gueto de Varsovia. Te esperamos en la próxima entrega de Polín, Judíos Polacos. Muchas gracias, Elżbieta. Gracias.